¿Ya? A todos reciban un cordial saludo. Es para nosotros un placer el que nos permitan estar junto a ustedes compartiendo este tiempo. Y hoy estamos con Ricardo Lara y queremos hablar un poco, Ricky, acerca del libro Conciencia sin Límites. Y primero que todo, saber cómo inició esta necesidad de plasmar las ideas para los lectores acerca de su libro. Muchísimas gracias, María José. Siempre es un gusto poder estar en estos procesos de conversación que nos permiten ampliar estos temas tan importantes. Así que muchísimas gracias. Bueno, Conciencia sin Límites es, como siempre he dicho, el producto de una larga investigación a lo largo de toda mi vida en diferentes procesos que yo trabajo, como tú lo sabes, en la parte terapéutica, en la parte de la psicología y en la parte del desarrollo humano. Entonces, dentro de este proceso me di cuenta que hay ciertos aspectos que son fundamentales para que el ser humano realice una autorrealización a sí mismo, se encuentre y empiece también no solo a depender también de los procesos psicoterapéuticos, psicológicos, sino también de su propia autosanación. Entonces, eso en resumidas cuentas un poquito cómo fue surgiendo la idea del Conciencia sin Límites. Está dividido en 33 capítulos, como un poquito tú también ya los de haber visto, y pues en cada capítulo propongo 5 ejercicios para que los hagas en casa y puedas ir trabajando estos temas que habíamos comentado. Sí, una de las cosas que me llamó mucho la atención del libro es que te invita a formar parte de él, ¿no? Con esto de que yo puedo plasmar también las ideas que van surgiendo y estos ejercicios también que el libro nos invita eh, a realizarlos, ¿no? Bueno, yo quiero enfocarme un poquito, Ricky, si te parece bien, en el capítulo 4 y hablar sobre el centro intelectual. Cuando le decimos a una persona debes alimentarte intelectualmente, siempre creemos o nos enfocamos en que tienen que ser conocimientos específicos, ¿no? De las ramas, puede ser ya matemáticas, el dominio de la lengua, pero algo que me gustó que haces partícipe en el libro es que el centro intelectual también se puede alimentar por medio de la poesía, de historias. Quisiera que nos ampliaras un poquito más este tema. Claro, si no me equivoco, me parece que está en el capítulo 4, habla acerca de la anatomía oculta del ser humano. Este es un tema bastante interesante porque desde algunos puntos de la ciencia, no se trata algunos aspectos que recién se están empezando a descubrir en el ser humano, y esos son los 5 o 7 centros que tenemos dentro del que tú mencionas, del centro intelectual. Tenemos el centro emocional, el motriz, el sexual, el instintivo, etcétera. Entonces, cada uno de estos centros hacen que nuestra máquina humana, trabaje de la mejor forma, o cuando no se hace un mantenimiento de nuestro ser, de nuestra máquina humana, de nuestro cuerpo, empiezan esos errores, esas enfermedades o esos aspectos que a lo mejor hacen daño al ser humano. Entonces, claro, ahí hablo acerca del centro intelectual, y es uno de los más importantes, pero la importancia del centro intelectual radica en el tema de saberlo administrar. O sea, cada cierto tiempo, así como cuando nosotros estamos en un auto y cambiamos la marcha a segunda, tercera, lo que sea, lo que propongo es administrar esos centros, de que si tú estás estudiando para una prueba, para un examen, trates de combinar eso y cada cierto tiempo, cada media hora, cada hora o cada 2 horas máximo, hacer otra actividad que no sea de ese centro, y de esa manera mantienes ese equilibrio. Entonces, claro, en el centro intelectual se alimenta no solo de la ciencia pura, sino, como tú mencionabas, de la poesía, de la escritura. También, no solo el tema de las letras, puedes utilizar también el tema de la música clásica, o sea, aspectos que eleven tu centro intelectual en los puntos más altos. Más o menos algo así podría ser. Ricky, y me gustaría también, ya que estamos hablando de esto, mencionabas la parte sexual. Yo una vez escuché un término que me llamó muchísimo la atención que decía prostitución afectiva, ¿no? Y le puede estar pasando esto a muchos jóvenes. eh, Tengo relaciones con mi pareja o con una persona que recién estoy conociendo porque esa es la manera que quiero atarlo o que no me deje, y luego termina esta relación y los jóvenes piensan o sienten que la sexualidad es libre y me puedo acostar
con diferentes parejas para de alguna manera sentir amor. ¿Cómo tú ves esta parte y cuál es el enfoque del libro en el ámbito sexual? Claro, es interesante, ¿no? Porque nuestro centro sexual es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque es el centro que crea vida. En el centro sexual radica nuestra creatividad, por ejemplo. En el centro sexual radica el tema de la palabra, del verbo. Por eso yo siempre, cuando van a mi consulta, algunos pacientes y tienen algunos problemas a nivel sexual o viceversa, les pregunto, ¿no es cierto? ¿Cómo está su parte creativa? ¿Cómo está manejando usted la palabra, el verbo? ¿Utiliza las palabras para bendecir, para crear, o utiliza las palabras para maldecir, para injuriar, para, ¿cómo es?, juzgar? Y ya que topas del tema es interesante, ya que el juzgar, por ejemplo, atrofia nuestra energía sexual. Cuando nosotros no utilizamos bien la palabra, se atrofia nuestra energía y no empieza a funcionar de la mejor manera. En el tema que tú decías, en el tema de afectivo, claro que sí, ya que el centro sexual no está íntimamente relacionado solo con nuestros órganos sexuales, sino está conectado con los otros centros, emocional, intelectual, instintivo, etcétera. Entonces, eh, el punto es que no nos han enseñado a trabajar esa energía fundamental, y también siento que hay que quitar la connotación de energía sexual, solo el tema de unión entre hombre y mujer, etcétera. Entonces, va con muchos más aspectos en sí. Ejemplo, la luz que nosotros tenemos, un foco, ¿no es cierto?, es una manifestación de la energía sexual. La voz es una manifestación de la energía sexual. Y hay niveles de pensamientos que son manifestaciones de la energía sexual. Entonces, claro, si tú tienes conflictos contigo mismo, si tú tienes miedo, si tú no has trabajado en ti, es lógico que cuando tú compartes energía con otra persona, vas a compartir esos procesos. Y viceversa, si tú estás bien, si tú tienes buena energía, estás trabajando contigo en los ámbitos físicos, etcétera, ese también es un regalo que tú lo compartes con tu pareja. Entonces, esa es la importancia de estar o no estar en esos aspectos, ¿no? Y por qué una pareja te puede o hundir o te puede elevar. Mm. Ricky, ¿cómo saber si una persona, tal vez que convive con alguien, no tiene una buena predisposición en esta área? Y como tú lo dices, y me llama mucho la atención, el hecho de saber que también la energía sexual viene por lo que decimos. De repente, gente está súper acostumbrada a maldecir o a utilizar palabras inapropiadas y luego pretender en la intimidad estar súper bien con su pareja cuando dicen que las mujeres somos muy auditivas y de repente ya estamos congestionadas con un vocabulario, como te decía, inapropiado, y de repente no tenemos esa predisposición para estar en la intimidad. Necesitan estas personas aprender a tal vez a canalizar o eh, a sobrellevar esto, gente que te visita tal vez en terapia, tiene este tipo de dificultades. ¿Cómo podrías tú en estos momentos brevemente aportarles para poder sanar de alguna manera estas situaciones que están viviendo? Claro, o sea, y lo que yo sugiero ahí es, bueno, habría que ver el caso particular de cada persona, pero tiene mucho que ver como cómo estás administrando tus emociones. De hecho, en una parte del libro habla acerca de, y que algo le estábamos comentando tras cámaras, acerca del tema de los alimentos. Entonces, un alimento no solo es lo que llega a ti a través de la comida, es decir, lo que comemos, sino es todo lo que llega al ser humano a través de los cinco sentidos. Todo es un alimento y todo te estás comiendo. Entonces, si tú te comes una manzana, lo mejor de esa manzana va a tu energía sexual. Si tú, igual, si tú te ves una película, lo mejor de esa película va a tu energía sexual. Entonces, por eso te decía, si tú acostumbras a ver solo películas de terror, todo eso se va a tu energía sexual. Si tú acostumbras a ver noticias todo el día y estás con ese estrés, todo eso se te va a tu energía sexual. Entonces, imagínate cómo está nuestra energía sexual. Por eso es que y ese es uno de los puntos por los cuales la humanidad se encuentra en ese punto en el que se encuentra, ¿no? Entonces, es aprender a llevar lo mejor de lo mejor a nuestra energía sexual, porque es nuestra parte creativa. Es lo que nos va a permitir encontrarnos a nosotros mismos. Es la que nos va a dar la energía para trascender el ego. Entonces, mi consejo ahí sería, claro, empezar a un autoproceso de conocimiento
en todo ámbito, o sea, tú también que trabajas en el tema físico, ¿no es cierto? En el tema intelectual, en el tema emocional y todo eso, es el conjunto de todo lo que nosotros hacemos, todo lo mejor de eso va a ir a nuestra única sexual. Y por eso hay esa predisposición o esa no predisposición para hacerlo, para estar bien, para sentirte bien con ti mismo. La autoimagen es muy importante, qué es lo que tú crees de ti mismo, cuál es el enfoque que tú tienes de ti mismo. Yo siempre les digo a mis pacientes, pregúntense seguido o todos los días, ¿cuál es la perspectiva que tengo de mí mismo? Ese es el punto de partida. Si yo tengo una perspectiva pobre de mí mismo, voy a ver pobreza siempre alrededor mío. Si yo tengo una perspectiva de no estoy tan bien o no estoy, voy a ver eso a mi alrededor. A la final, todo se resume en mis creencias generan mi realidad, ¿no? Lo que ya muchos autores y muchos maestros han hablado del tema, pero es demasiado real. Eh, no sé si un poquito respondí la pregunta o quieres que ahonde en algún tema puntual, no sé. No, está súper interesante, Ricky. Y siguiendo con el capítulo 4 porque mencionaste algo y me trajo esta necesidad de preguntarte, quiero que conversemos un poquito sobre el centro emocional. Hemos pasado por una pandemia donde mucha gente quedó sin empleo, donde muchas cosas, familiares perdieron a sus familiares, ¿no? Mucha gente sufrió. Y algo que me llenó mucho de esto que tú hablas del centro emocional, que también necesitamos la compasión. Como una persona que siente que el mundo se le vino encima, que está sufriendo, puede sentir compasión por otros. Quisiera que eh, pudieras tú explicarnos un poco lo del libro, hasta para que las personas sientan esa necesidad y esa motivación de leerlo y de involucrarse un poco más en lo que tú expresas en cada capítulo. Claro, pero primero el centro emocional, y eso creo que me olvidé un poquito, el centro intelectual está ubicado a nivel de nuestro cerebro, el centro emocional se encuentra aquí en el plexo solar, al nivel de nuestro ombligo. De hecho, por eso es que cuando tú dicen que te estás enamorado, sientes maripositas en la barriga, algo así, es porque el centro emocional está ahí. Las emociones entran por el estómago y salen. De hecho, ya algunas partes de la ciencia afirman que tenemos tres cerebros. Uno está situado en el estómago, otro en el corazón y lógicamente el otro entonces somos tricerebrados. Entonces hay una información bien interesante. Aprovechando la oportunidad, hay un documental muy bueno que se llama El poder del corazón, que son de los creadores del, de este documental, se me fue el nombre, donde relata que, claro, en realidad los estímulos no se dan a nivel del cerebro, sino primero corazón y luego llegan al tema del cerebro. Hacen algunos experimentos y es bien interesante, pues ahí les dejo el tema. Eh, pero sí, eh, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con esto que tú mencionas y nuevamente yo siento que hay un tema muy importante que es el tema de la energía. O sea, para cualquier proceso de cambio que nosotros queramos hacer, para cualquier proceso de compasión que nosotros queramos sentir, como tú hablaste la palabra, eh, el problema es que el ser humano se ha desgastado tanto, es como una especie de, tenemos un montón de válvulas de escape que tenemos en el cuerpo. ¿Dónde se generan esas válvulas de escape? Cuando no perdonamos, cuando juzgamos, cuando hay el rencor, eh, y diferentes procesos a lo largo cuando existe una sexualidad bloqueada, etcétera. Entonces, eso hace que nos desgastemos a tal punto que no podamos sentir esos procesos de compasión. Compasión empieza con el proceso de, nuevamente, de reconocerte a ti mismo, de saber quién eres, qué estás haciendo, hacia dónde vas y cómo tú reconoces a la persona que tienes frente como parte de ti. ¿Cómo reconoces en los ojos de las personas a Dios? Ya, yo siempre, y en alguna parte del libro digo, si tú no miras o si tú no ves en los ojos de las personas a Dios, entonces te estás privando de una parte hermosa o bella de Dios. Y puede ser un poco complicado, porque de pronto tú que tienes hijos, ¿no es cierto? Y cada vez que los mira a los ojos, va a ver a Dios ahí, ¿no es cierto? En esa parte es sencillo. Pero ¿cómo puede ver a Dios en los ojos de alguien que le hizo algún daño, de que le infligió un daño, le hizo algo? ¿Cómo puede ver a Dios a través de los ojos?
Ahí está el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo diario. El trabajo que no da saltos, porque la naturaleza no da saltos. Es un trabajo que tenemos que hacerlo todos los días y es una decisión. Así como estábamos conversando hace unos minutos de que el amor es una decisión también, el proceso de cambio y el proceso de autorrealización, de autoconocimiento es una decisión. Una decisión que empieza en un momento y nunca termina. Es un camino. Este es un tema por eso yo les digo, eh, y por eso trabajamos con los pacientes, con los alumnos. Sabemos cuándo empieza, que es ahora, pero no sabemos cuándo va a terminar. Pero lo bonito de eso es que mientras más te das cuenta de estas pequeñas cosas, más aprecias la belleza de la vida, más aprecias la belleza de la creación y más compasión vas a sentir por ti mismo y por una planta, por un árbol, por un niño, por una persona, por algún aspecto. La compasión es el reconocimiento de ti en otras personas. Ricky, me quiero quedar con algo que dijiste que me pareció muy interesante. Dijiste una palabra que me llamó mucho la atención: desgastamos, estamos desgastados. Y te lo quiero mencionar porque mira, yo creo que cuando uno es niño nos meten la idea de que cuando seas adulto terminas la universidad, vas a trabajar, vas a tener dinero y vas a ser feliz. Y resulta que nosotros llegamos a la vida adulta y estudiamos y trabajamos y ganamos nuestro dinero, pero no encontramos algo que nos genere felicidad. Y es que a veces tenemos un concepto errado de lo que es felicidad, ¿no? Y nos metieron esa idea de que tener cosas materiales iba a ser feliz, y de repente tú ganas tu sueldo y puedes comprar lo que tú quieras, pero no hayas la felicidad. Tú en tu libro nos haces una invitación en esta área emocional a practicar algún arte, a tocar un instrumento, y a nosotros como padres, ¿qué información tú podrías guiarnos basados en esta área emocional? Este, para que nos, tener una idea más clara y proyectar esa idea en nuestros hijos, en que la felicidad no es la posesión de cosas materiales ni los niveles académicos que alcancen, sino tal vez sentirse mejor como ser humano. Y como decía, que tú nos invitas a practicar algún tipo de arte y esto, porque muchas veces lo ponemos en segundo plano, ¿verdad? Claro, sí, es interesante lo que comentas porque ¿cuál es el problema? El problema es los conceptos de felicidad que hemos heredado de nuestros padres y sus padres a su vez de sus padres y de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, los conceptos de felicidad que nos pone la televisión, los conceptos de felicidad que nos pone la sociedad. Entonces, eso ha ido sumando en que tenga una falsa concepción de la felicidad. ¿Por qué nunca alcanzo la felicidad? Porque le pongo así bien lejana y es como inalcanzable, ¿no? Y siento que la felicidad solo tiene como momentos de risas y cosas de esas, pero no, o sea, la felicidad para nosotros es un estado de conciencia y tiene que ver con todo lo que acabas de mencionar. Tiene que ver, sí, con los estudios, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el arte, tiene que ver, o sea, la felicidad es empezar a vivir conscientemente el presente y encontrando nuevamente en las pequeñas cosas el redescubrimiento de lo que tú eres. O sea, yo me reconozco a través de la conversación que tengo con la vecina, yo me reconozco a través del problema que estoy pasando con mi expareja, yo me reconozco a través del problema que tenemos con el presidente, no sé, alguna cosa de la política. Entonces, antes tú buscabas la iluminación como Buda, ¿no es cierto? Que te ibas a la montaña y meditabas días, semanas, no sé. Ahora los tiempos cambiaron. Tú tienes que encontrar la iluminación en los problemas que tú tienes todos los días. Ahí ya no hace falta irse a meditar a la India durante años, sino es encontrar tu iluminación en las pequeñas cosas que tenemos. Entonces, sí, primero hay que hacer una limpieza de todas las falsas creencias que tenemos en la vida que han sido implantadas. Que, que si es que tienes mucho dinero está mal, esa es una creencia implantada. Que si Dios te va a castigar, esa es una falsa creencia. Que si las pruebas de la vida, esa es una falsa creencia. Entonces hay tantas creencias que tenemos que no nos dejan vivir. Y claro, entonces le ponemos a la felicidad ahí bien lejana, así como a la luna o más allá. Y por eso nunca la podemos alcanzar cuando es un estado del ser, es un estado de conciencia. ¿Qué es lo que deberíamos enseñar a nuestros hijos? A conocerse a sí mismos, porque somos desconocidos para nosotros mismos.
a conocer nuestras virtudes, nuestras habilidades, nuestras limitaciones y a encontrar belleza en eso siempre. La belleza es una característica elevada de la conciencia, haciendo alusión al tema del libro. El humor es una característica elevada de la conciencia. Si tú no tienes humor en la vida, ¿qué es lo opuesto al humor? La amargura. Entonces, yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿se ha reído usted de usted mismo en algún momento? Algunos y otros dicen, no, ¿cómo voy a reír de mí mismo, no? ¿Se ha reído usted alguna vez de algún problema que ha tenido? No, es que ¿cómo voy a reír? Entonces, hay que empezar a tomar la vida también con una pizca, ya ni siquiera le digo con mucho humor, sino con una pizca de humor. Y, y eso definitivamente nos hace estar en el estado de felicidad. Es un estado de conciencia, definitivamente. La gente piensa que está en constante competencia, ¿no? Como que al final de la vida nos van a entregar un trofeo. Pero no es así, nadie nos va a entregar un trofeo al final de la vida. Entonces, no tienes que estar en competencia con nadie, tienes que ser simplemente, ¿no? Y eso no les están enseñando a los niños, no les están enseñando a las personas de la universidad, y eso genera frustración, frustración en el ser humano. Pues no sabe hacia dónde va. Ese es el otro punto ya, siguiendo la línea de lo que estamos conversando, es el ser humano no sabe lo que quiere. Imagínate, mis maestros decían, ¿no? El ser humano que no sepa lo que quiere se convierte en alguien muy peligroso porque no sabe a dónde va. Y eso es lo primero que tenemos que trabajar. ¿Qué mismo es lo que quiero de la vida? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Estoy satisfecho con lo que soy? Si no, bueno, este es mi punto de partida, aquí voy a empezar. Pero sé hacia dónde voy. Entonces, ahí deberían de estar la enseñanza de padres a hijos. ¿Cuál es tu propósito de vida? En todos los campos, no solo en el intelectual, también en el económico y todo eso. O sea, es súper importante todos esos aspectos. Entonces, perdón que a veces me alargo de que se me Ay, vienen un poco de ideas, pero bueno. sí, y aprovechando lo que mencionabas, Ricky, me recordé algo. Una vez leí un cuento donde todos los niños se sentían muy talentosos y dibujaban, pero siempre había alguien de repente que tal vez los papás nos olvidamos de alimentar esta parte creativa, ¿no? Y él decía, yo no puedo dibujar, yo no lo sé hacer. Y la profesora le dice, quiero que me hagas un punto, y él hace el punto y ella el siguiente día lo enmarca y lo pone en la pared, ¿no? Y decía, este es el punto más hermoso que he visto en toda mi vida. Y cada vez que pasaban ella, todo el mundo decía que observen ese punto, que era hermoso. Y ese fue el inicio de desarrollar este talento en aquel niño, ¿no? Y el cuento es hermoso porque luego él empieza a hacer puntos de colores, los puntos los une con líneas, y parte pues de aquí todo el arte. Y yo creo que lo que tú dices es muy cierto, no estamos en una sociedad donde los estándares de belleza para las mujeres están tan altos que no los podemos alcanzar y sentimos no soy feliz porque no tengo el cuerpo perfecto como el que me están proyectando en la televisión, ¿no? En los hombres no soy feliz porque hasta para un desodorante sacan un hombre corpulento, ¿no? Y todo el tiempo están dándonos esta información de que o necesito poseer una talla súper alta, necesito tener un buen cuerpo, necesito verme bien para ser aceptado en la sociedad. Y es cuando empezamos a retroceder y no a desarrollar habilidades, dones o talentos que tal vez tenemos, ¿no? Me Sí, sí, gusta. sí. Y yo creo que incluso con el tema de las redes sociales se ha ahondado el tema porque es como veo, ¿no es cierto? Entonces quiero yo también ser un influencer, quiero tener muchos seguidores. Entonces no, no, tampoco va hacia allá el punto, ¿no? Eh, por eso yo digo, y creo que el eslogan del libro es, si vas a buscar algo, que sea a ti mismo. Sí, me encanta eso y gracias a que mencionaste esto, Ricky, también quiero aprovechar y partir un poquito en este tema de las redes sociales y de las personas que por tener muchos seguidores ahora los llamamos influencers y todos partimos de los consejos que dan. Yo ya te había mencionado en varias ocasiones, me Claro. parece que a veces el estar escuchando a personas que son populares, ¿no? En estas redes, dan consejos de sus propias experiencias que tal vez no son las apropiadas. Y aprovechando este espacio, ¿qué consejo tú le das a una persona que tal vez esté emocionalmente desequilibrada, perdida, sufriendo, y de repente se deja llevar por esta información que dan los influencers y no sana, ¿no? Todos necesitamos en cierto momento tal vez buscar una ayuda profesional,
donde nos sepan guiar para poder canalizar las emociones, sobrellevar tal vez periodos de luto, de duelo. ¿Qué consejo tú le darías también a aquellos influencers que tienen lo hacen por querer hacer un bien, ¿no? Pero no tienen la capacidad, ¿cómo podría decirlo? Tienen la buena intención, pero no tal vez los conocimientos apropiados para poder guiar a estos jóvenes. ¿Qué les dirías a estos influencers, Vic? Claro, está bien, o sea, yo entiendo el proceso, ¿no? De estas personas que... eh, siento que sí, o sea, yo siento que habría que diferenciar entre lo que es una recomendación, consejo, a un tema ya un poquito más profesional. O sea, si realmente sientes que ya has hecho algunas cositas que te recomiendan y no da resultados, sí siento que hay que ir a ayuda profesional. De hecho, hay ayuda que también es gratuita, pero son de profesionales, de psicólogos, etcétera, que nos pueden ayudar. Y también siento que deberíamos de también, no solo estar mucho en el tema de las redes de televisión, sino también esta parte del libro físico, o sea, ir a una biblioteca, leer libros, eso te va a sacar de muchos aspectos, no solo el TikTok que te dura 30 segundos, ¿no es cierto? Ya nos hemos acostumbrado a estas cosas chiquitas así. Es bueno autoeducarse, es muy bueno autoeducarse, leer muchísimo, o sea, creo que lo que más me ha servido en la vida, una de las cosas que más me ha servido es el leer muchos libros para trabajando en esos temas, y el otro es el tema de la práctica de esos libros. No solo llenar la parte intelectual, sino, bueno, ¿qué de todo esto voy a practicar? Para en el proceso, en el ejercicio de la práctica decir, bueno, esto sí funcionó o no funcionó. Pero sí, o sea, no te creas Superman, o sea, sí necesitas ayuda. Incluso nosotros que trabajamos en temas psicológicos y todo eso, nos hacemos terapias cada cierto tiempo. Es así, toda máquina necesita un mantenimiento. Nosotros somos un dispositivo muy complejo, entonces necesitamos un mantenimiento cada cierto tiempo. Todos tienen que hacer eso, no solo la gente que a veces sienta mal. Todos, sin excepción alguna, tienen que hacerse un mantenimiento de mente, alma, cuerpo, espíritu, etcétera. Ese sería mi consejo. Cada cierto Rick, tiempo, ¿no? me encanta que menciones esto, ¿sabes? Porque antes ya se rompió este tabú de que visitabas un psicólogo solamente si estabas loco, ¿no? Pero ahora, con todas estas situaciones que hemos venido afrontando, una pandemia, el encierro, mucha gente ha tenido la necesidad de buscar estas ayudas terapéuticas para poder, ¿cómo se diría? Eh, Volver a eh, nuestro equilibrio, ¿no? Es como que volver a nuestro equilibrio, estar bien, estar es tranquilos, verdad. estar en paz. Entonces, sí, es importante hacerlo. O sea, eso digo, o sea, en primera instancia tú puedes ocupar los libros, puedes algunos temas, pero si mismo sientes que no, que sigues mal en lo que sea, busque ayuda profesional y siempre va a existir, siempre va a haber personas que te puedan dar ese tema. eh, y que estén dedicados especialmente al tema de la mente, al tema de las emociones, pues siempre hacer esa diferencia, ¿no? Ujú. Me encanta que se haya roto ese velo, porque siempre yo escuchaba que decían, no, los psicólogos son para gente loca o los psicólogos están más locos que tú, ¿no? Pero en estos momentos, en cambio, estamos viendo que se ha abierto esta cortina, ¿no? Donde sentimos que solo la gente que estaba mal, desequilibrada, eran los que visitaban los psicólogos, y realmente ahora la sociedad está aceptando que los psicólogos son una ayuda grande, son un aporte muy bueno y fundamental en la vida del ser humano. Como tú bien lo decías, hasta aún las máquinas necesitan que les den un mantenimiento, cuanto más nosotros en diferentes áreas, y la principal, la emocional, ¿no? Ricky, y si pasamos a otro capítulo que también me pareció muy interesante de tu libro, acerca de la alimentación. Nosotros estamos muy conscientes que si consumimos comida chatarra nos va a hacer mal, ¿no? No tenemos los nutrientes apropiados. Pero algo que me llamó mucho la atención y que me gustaría que nos ampliaras este tema es los alimentos de alta frecuencia. Claro que sí. De hecho, pongo una pirámide donde digo cuáles son los alimentos de los menos a los más importantes, y pongo en los más importantes justamente las impresiones. Y como te decía, las impresiones es todo lo que llega al ser humano a través de los cinco sentidos. Entonces, hay algunos experimentos interesantes donde, por ejemplo, un sonido muy fino de un violín, de un piano, hace que se mueva una parte de nuestra columna especial, que es esa parte emocional superior o instintiva superior.
donde es un alimento elevado, ¿no es cierto? Así como dentro de los alimentos podrían existir los que incluso la Organización Mundial de la Salud habla, ¿no es cierto? El vino tinto, la matcha, eh, eh, el salmón, no sé, se me está... Así de esa misma manera que nosotros comemos, también existen alimentos que elevan nuestra frecuencia, nuestra energía, y a la final, si tú tienes mucha energía, vas a estar bien, vas a estar entusiasmado, le vas a pasar esa energía a las personas que están al lado. Energía se traduce como abundancia en todo sentido, ¿no? Ujú. Sí, ¿sabes algo, Ricky, que también me gustó mucho del libro? No lo había visto desde esta perspectiva que tú decías, que podemos comparar los alimentos con también partes de nuestro cuerpo, ¿no? ¿A qué se te parece un frijol y esto, ¿no? Ah, sí, La- sí. Es bien me interesante esa parte, ¿no? Y muchos aspectos son estudiados ampliamente por la filosofía oriental, ¿no? Entonces, la naturaleza es tan sabia que la forma, el color, entre otras cosas, ayudan a ciertos aspectos físicos nosotros, ¿no? Entonces, ahí pongo algunos ejemplos sencillitos, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas que tienen problemas a nivel cardíaco, ¿no? Pueden consumir o deberían de consumir frutos color rojo, vestirse de rojo, trabajar con el rojo. Las personas que tienen la parte a nivel de estómago, trabajar mucho con el color amarillo, comer cosas amarillas, vestirse de amarillo, trabajar con cristales amarillos, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso de la gama de colores también me parece súper interesante en los alimentos, ¿no? Porque siempre nos hablan de cosas que nos destruyen el cuerpo, como lo mencionaba antes, la comida chatarra, cosas enlatadas, ¿no? Pero qué lindo y qué bueno para que la gente se anime también a leer el libro, para que vea esta visión distinta de los alimentos, ¿no? Como tú decías, en la gama de colores, pero también los alimentos que nos generan energía positiva, ¿no? Como mencionaba aquí, frecuencias altas. Claro, o sea, es eso, ¿no? Tú te puedes intoxicar con un pan, pero te puedes intoxicar con una emoción. Y claro, tú puedes ser muy fitness y todo eso, pero si tú no administras tu parte emocional, igual hay mucha gente que es modelo fitness, reinas de belleza y se terminan suicidando, es por eso, por no administrar la parte emocional. Ujú. Es verdad, ¿no? Y ahora que mencionas eso, Ricky, también hay gente que parece ser feliz en redes sociales, que parece tener una vida perfecta, que siempre están tomando fotografías a lo que comen, porque el plato se ve maravilloso, pero tal vez no aportan ni los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo y también, como mencionabas, no genera ningún tipo de energía que va más allá de la calórica, sino de energía Claro. positiva. Sí, o sea, todo, en realidad todo se traduce a información, todo es información. Y toda esa información forma parte de ti. Entonces yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, no solo con lo que comemos, sino con lo que pensamos, escuchamos, sentimos, etcétera. Machito se va a cortar la transmisión, por eso le está ahí, eh, para ir terminando. Ajá. Ya. Ricky, entonces, para terminar, ¿qué recomendación nos darías? Y también, si es posible, hacerte la invitación para continuar desglosando estos capítulos para que la gente se anime y lea Conciencia sin Límites. Sí, o sea, yo creo que terminaríamos con el eslogan, ¿no? Si vas a buscar algo que sea a ti mismo, creo que es lo más importante. Mientras más te conozcas, más te vas a amar, perdón. Mientras más te conozcas, más te vas a respetar, etcétera. Entonces, lo que el libro propone es con ejercicios de todos los días, hacer que te conozcas un poquito más. Entonces, vas a entender qué es lo que está pasando con tu vida, con tu entorno, con tu pareja. Entonces, vas a acercarte un poquito más. Entonces, agradezco, María José, siempre estos segmentos, estos espacios son muy importantes y espero pues que no sea la última vez. Así que bendigo todo lo que hemos hablado el día de hoy y muchísimas gracias siempre por su ayuda. Y esperamos también a quienes están junto a nosotros que puedan alimentarse de esta información muy positiva y vuelvo a repetir, invitarlos para que lean Conciencia sin Límites. Muchísimas gracias, bendiciones, hasta luego.